Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar de las puertas del infierno. Todas las culturas nos hablan de un lugar a donde vamos a parar una vez que hayamos dejado esta vida y recibe distintos nombres según pues, la cultura que sea, el lugar donde esté o demás. Ya puede ser el Tártaro para los griegos, el infierno para los cristianos, Xibalba para los mayas, el Duat para los egipcios, en fin. Todos estos territorios se reducen a lo mismo, a lo que nosotros entendemos como el infierno. ¿Y cómo se llega allí? Pues dicen que hay varias puertas en la tierra, puertas que nos llevan a las mismísimas entrañas de la tierra donde se encuentran estos infiernos. ¿Te interesa? Pues quédate conmigo y déjame que te cuente. Comenzamos por Nicaragua. Aquí nos encontramos el volcán llamado Masaya, que popularmente es conocido como la boca del infierno. ¿Por qué es esto? Pues porque desde antiguo emanaba grandes vapores tóxicos que salían de él y creaban columnas de humo y fuego que se veían a kilómetros de distancia. Las poblaciones locales en la antigüedad creían que el mismo inframundo se abría allí, que era un conducto que llevaba a ello directamente, y para aplacar a esos dioses hacían incluso sacrificios humanos lanzando a la boca de este volcán, sobre todo humanos. En el siglo XVI, unos monjes españoles deciden acercarse a este lugar para verificar si realmente las puertas del infierno cristiano están allí, y se encuentran pues con este cráter que emanando pues estos vapores y demás. Hay uno de ellos, uno de estos frailes, que es muy valiente y decide bajar con una triste cuerda y armado simplemente con una cruz para poder ver de cerca estas puertas. No sé cómo sobrevivió a este hombre a estos vapores y a esta situación tan tétrica y tremebunda. El caso es que cuando salió horrorizado, espantado, diciendo que realmente ese lugar era el mismísimo infierno, y lo que se hizo allí es colocar en una cruz enorme llamada la Cruz de Boadilla, que guarda este lugar para que de esa boca del infierno no salgan ni demonios, ni Satanás, ni nada de lo que se les pueda parecer. Nos trasladamos ahora a Belice. Aquí nos encontramos una cueva que según los mayas llevaba al propio Xibalba, su infierno según su libro más antiguo o el más parecido a nuestra Biblia, que es el Popol Vuh. Bien, ellos representaban este terreno, o el Xibalba, como un territorio dividido en diversas estancias que albergaban diversos peligros para cualquier alma que pasara por ahí. Eran como un ritual que si superabas todos esos pasos podías acceder pues aún más allá, más bueno y más digno. Si no caías pues en esto, en lo que es el infierno. Había una cámara, por ejemplo, llamada la cámara de los cuchillos, que decían que se iba estrechando y que había cuchillos por todas las partes y que estos te podían ensartar. Si tú te introduces en esta cámara, puedes ver perfectamente que tanto las estalactitas y las estalagmitas pueden simular esta misma cámara. Igual a los mayas de esa época les hacía rememorar esta estancia que relata el Popol Vuh. Bien, hay otra cámara, por ejemplo, que habla de tener muchos animales tipo jaguares que te atacan y que te despedazan, cosas también típicas de las cuevas donde se podían refugiar diversos animales muy agresivos que podían atacar a las personas y darles muerte. Es así como ellos reproducen que esta cueva, su entrada y los distintos pasos podían representar lo que es el camino o el descenso al Xibalba. De hecho, también hay zonas donde se ven esqueletos que ritualmente se han expuesto o se han ofrecido como sacrificio pues para apaciguar a los seres de inframundo, para que no les ataquen y no salgan a las afueras por medio de esa cueva. Vemos que en la antigüedad se daba mucho la idea de que para acceder al infierno, o cuando un alma moría, tenía que pasar por diversas estancias o diversos lugares y enfrentarse a diversos problemas. Ya lo vimos cuando hablamos del inframundo griego, el Hades. Si no los habéis visto, os invito a que veáis los vídeos, os dejo por aquí los enlaces, tanto del Hades o de los dioses del inframundo, pero también lo vemos en otras culturas como la egipcia,
egipcia, que también lo vimos en el capítulo que dedicábamos a hablar de cómo el alma va por el Duat, de su inframundo, pasando distintas pruebas, que también os dejo el enlace por aquí. Y la verdad que es que el mundo cristiano tampoco es ajeno, porque si nos vamos a la Divina Comedia, nos habla también de distintas estancias o los 5 círculos del infierno. Dante les va relatando que en cada uno de ellos se encuentra pues distintos seres o bueno, personas o almas que están sufriendo distintos suplicios según los pecados que hayan cometido en vida. Es así como poco a poco los irían expiando en cada uno de estos círculos concéntricos. Nos trasladamos ahora hasta Islandia. Aquí tenemos el monte, o más bien el volcán Hekla, también llamada la prisión de Judas, así que imaginaros. A ver, ya Islandia de por sí es un territorio tremendamente curioso. Nos encontramos una geografía muy peculiar en la que nos juntamos con muchísimos volcanes que son realmente bocanadas de fuego, de lava, que emergen constantemente en contraste con lugares completamente helados y congelados. Ahí se junta pues lo que son unas tierras tremendamente peculiares, el fuego, el hielo, territorios yermos donde no crece nada, y realmente ya Islandia en sí es una zona súper peculiar y que realmente nuestra imaginación nos puede llevar a pensar que allí se instalaban precisamente las puertas del infierno. Como ya hemos dicho, aquí se encuentra uno de sus muchos volcanes, el Hekla, que sobre el siglo X tuvo una erupción enorme que repercutió en todo el mundo. Se creó, digamos, como unas capas de cenizas, de brotes piroplásticos, de vapores y de nubes que encapotó prácticamente toda la tierra conocida. Esto aterró a la gente que tuvo que vivir esta experiencia. No era algo que fuese puntual y ya está, no. Los más cercanos de Islandia verían lo que es la erupción del volcán, los temblores de tierra, pero es que el resto del mundo pudo sentir cómo se encapotó, cómo realmente una capa de ceniza y de humo lo cubrió todo, y realmente llegaron a pensar que se habían derrumbado las paredes del infierno o que estaba realmente abriéndose las puertas. Desde entonces se conoce pues esto, al monte Hekla, como una de las grandes puertas del infierno. No podemos olvidar ni dejar atrás una de las grandes puertas del mundo griego y romano, que se encontraba a 9 kilómetros de la Nápoles actual, en Italia. Allí se encuentran los campos flegeos, donde un antiguo volcán, su cráter se ha llenado de agua y se ha convertido en el estanque o un lago llamado Averno. Según el propio poeta Virgilio, a través de este lago se podía llegar al mismísimo Hades, el inframundo del mundo griego y romano. Pero lo más interesante de esta cultura o de estas puertas es que los griegos dieron un paso más, hicieron o crearon el Necromanteion. ¿Qué es el Necromanteion? Pues es un oráculo en el que se podía descender y preguntar directamente a los muertos. Es algo tremendamente interesante y, como me parece pues muy peculiar, he decidido hacer un capítulo completamente dedicado a ello. Espero que os interese y que lo veáis pues en un futuro, que lo colgaré muy temprano. Viajamos ahora hasta Turquía. Allí nos encontramos a la antigua Hierápolis, o actualmente llamada Pamukkale. Bien, aquí hay una zona, más bien una caverna, de la que emanan unos vapores muy tóxicos, que hacían que todos los alrededores de esta caverna, cualquier animal que inhalara estos gases tóxicos muriera. Cualquier ave que atravesaba esa zona o cualquier pequeño mamífero que pasaba por allí caía fulminado. Esto hacía pensar que era una de las grandes puertas del infierno. De hecho, actualmente esa zona está cerrada o está precintada para que nadie se acerque, pues porque sigue siendo realmente tóxica y esos vapores pues pueden matarte incluso hoy en día. Sí que en los alrededores hay distintos dibujos o representaciones de lo que podían ser las puertas del infierno, o sea que es que esta tradición viene ya de muy antiguo.
Si nos trasladamos también a Japón, nos encontramos en el Monte Osoro una situación más o menos similar. Allí las aguas amarillentas y burbujeantes, llenas y colmadas de azufre, emanan pues también unos vapores y unos olores pues bastante fétidos que hacían pensar a la gente o a los lugareños que se encontraban allí también las mismísimas puertas del infierno, o que más bien había que atravesar esas aguas para llegar allí, al más allá o a un territorio infernal. No podemos hacer un repaso de las puertas del infierno sin detenernos en las que tenemos en nuestra propia patria, en España. Hay varias, pero la más reseñable es, como no, el Escorial, en pleno centro de España, en Madrid, en nuestra capital. Esta fue una edificación creada por Felipe II en el siglo XVI y que imitaba al templo o al antiguo templo de Salomón. Se tomó pues bastantes ejemplos de las escrituras pues para hacer algo parecido. Cuenta la leyenda que cuando Lucifer fue expulsado del paraíso y cayó a la tierra, abrió una de las grandes 7 puertas del infierno en la zona donde se construyó el Escorial, y allí quedó pues este acceso tan abierto y tan expuesto que Felipe II decidió crear allí el Escorial para crear una gran protección sobre esta puerta y que nadie pudiese traspasarla, ni en una dirección ni por supuesto en otra. Bien, es también conocido que el propio Felipe II, cuando ya estuvo construido el Escorial, recopiló y lo llenó totalmente de reliquias para santificar cuanto más todo ese territorio. Y hay otra leyenda que es, durante la construcción del Escorial, que un gran perro negro, amenazaba, atacaba a los constructores y les tenía totalmente aterrorizados. Se decía que era el cancerbero, el guardián de las puertas del infierno según la tradición griega y romana. El caso es que también se cuenta que en los últimos días de Felipe II, en los delirios de sus últimos momentos, seguía acosado por esta bestia negra que le perseguía y que le producía grandes terrores. El caso es que el Escorial se convirtió como en un gran candado, un gran cerrojo a esta puerta que tenemos en España, y hoy sigue siendo pues un lugar digno de visitar, ya no solo por esta tradición tan mágica de ser una de las puertas del infierno, sino pues por las maravillas que guarda tanto en su biblioteca, en sus estancias, en todos sus salones. Es tremendamente maravilloso, la verdad que merece la pena acercarse y pasar como mínimo un día entero, aunque os recomiendo muchísimos más. Hasta aquí llega nuestro pequeño repaso a las distintas puertas que hay al infierno en la tierra, aunque hay muchísimas más y podríamos pues enumerar, pero creo que esta pequeña muestra es suficiente pues para más o menos ver que en todas las culturas y en todos los países y continentes tienen su propia puerta o su propio acceso al infierno. Aunque personalmente creo que el peor infierno, la peor puerta al infierno la tenemos nosotros mismos en nuestro interior y en nuestra cabeza. Los temores que nos creamos nosotros mismos, nuestros propios miedos, creo que son los peores y mucho más terribles que cualquiera que nos puedan esperar detrás de cada una de estas puertas. Sin más, me despido hasta el próximo capítulo de Esther y sus historias. Hasta entonces, adiós.